en la 89ª Convención Bancaria, y yo creo que ya debemos decir la 10ª transmisión con Gustavo Méndez, socio líder de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America. Y no sabemos bien la cuenta, pero pues prácticamente todos los años hacemos un buen balance. Bueno, tú lo haces porque eres el experto y conoces muy bien al sector y has visto su transformación al sector bancario, estimado Gustavo, pero ya llevamos un buen rato en esto. Sí, mira, no venía con ese discurso, pero ahora que lo mencionas y dices, si te paras 10 años como estábamos y cómo estamos hoy, pues todo ha cambiado tanto, ¿no? Nuevas licencias bancarias, licencias que se perdieron, jugadores internacionales entrando, capital, etcétera. Entonces eso ha ayudado mucho también al dinamismo del país. Entonces imagínate si todo ese crédito no hubiera estado en el mercado en estos años, pues si de por sí el PIB estuvo muy bajo, ¿en qué nivel estaría, no? Habiendo tanto crédito entre consumo y empresas de todas estas fintech y bancos y licencias nuevas que llegaron. Hace 2 semanas estaba en el aniversario 40 de Mazari Casa de Bolsa y decía, bueno, ¿cómo estábamos en el 86? Entonces veníamos del temblor, PIB negativo de 3.8, tasas de interés e inflación arriba del 100%, dependencia petrolera, no había exportaciones. Estamos en un país muy distinto del de hace 40 años, Claro. con muchas oportunidades, pero también con muchos retos. Y es una gran reflexión, porque si me voy a 1996 estaríamos saliendo de una enorme crisis, una de las más fuertes, con un sistema político que apenas empezaba a consolidarse en términos de la fragilidad que le tocó a Ernesto Zedillo. El levantamiento zapatista, habían asesinado en el 94 a Luis Donaldo Colosio, que se van a cumplir un aniversario más. Nos había prestado dinero por poquito Bill Clinton del 20,000 millones de dólares, ya medio le estamos pagando, pero era un país que con serias dudas, digamos, hacia dónde nos íbamos moviendo. Llevamos 2 años del Telecán, y si nos vamos al 2006, pues se veía un país, diría todavía con muchos signos de interrogación, pero parecía con una mejor promesa. 2016 ya la tecnología y los servicios móviles, es decir, los teléfonos, pues ya era una realidad, y estoy seguro, habría que hacer memoria, pero en el 2016 seguro lo platicamos y decimos, no, bueno, pues ahora la inclusión financiera puede acelerar porque ya todos los mexicanos empiezan a tener un teléfono celular y los bancos empiezan a habilitar esto. Y hoy, año 2026, en parte es cierto, ¿no? Se ha logrado, pero sigue el reto permanente de cómo lograr mejorar la inclusión financiera. Pero ahora que estamos haciendo esta reflexión, que no lo teníamos tan planeado así, es interesante porque si nos regresamos 10 años, la semilla de lo que hoy, diría entre comillas, estamos cosechando nuevos jugadores. Hay 2 nuevas licencias bancarias, Revolut y Plata, y vienen varias más. Acabo de entrevistar a uno de ellos. Pues creo que hoy también hay otras semillas que estoy seguro que en los siguientes 10 años, que ya me parece largo a cómo están avanzando las cosas, pensaría más bien en los siguientes 5, sobre todo por la inteligencia artificial y todas estas herramientas que están asomando, y que pues todo parece indicar que pueden transformar de manera sustancial, no solo a la banca, obvio, que hoy estamos hablando de eso, sino el ecosistema de negocios. ¿Cómo lo estás viendo? De hecho, te compartí algún documento, ¿no? Porque decía, pues quiero saber cómo lo ve Gustavo, porque parece que vienen cambios bien interesantes. Sí, todo el tema de inteligencia artificial, este reporte del analista de Estados Unidos que me compartiste, el de Ciriti, pues después de que lo lanza, muchos inversionistas en Estados Unidos dicen, pues mira, todas estas empresas van a tener disrupción, y entonces venden acciones, bajan el precio y se van a acciones más de retail, más defensivas. Y lo interesante, me parece, del reporte de Ciriti es que cuando tú ves lo que hay de inteligencia artificial, agentes, el potencial es grande, pero hay que reimaginarse la forma de hacer las cosas, no simplemente digitalizar como lo hacemos hoy. Es como si tú piensas en la aplicación del Uber o la aplicación que usas para tomar un auto. Pues decías, en el pasado tengo que salir a la calle, tengo que buscar una calle donde sí haya pase el taxi, y entonces levantar la mano y esperar que no me vaya a pasar nada primero y después que me levante, ¿no? Claro. Y bueno, si el que hizo todo esto en 3 pasos, decir, recógeme a tal hora en tal lugar y voy a tal lugar y esto me cuesta, pues era algo muy distinto a lo que se hacía, no digitalizó lo que se hacía, sino hizo un proceso nuevo. Entonces, lo relevante con todo este tema de agéntica y demás es cómo te reimaginas el negocio, cómo haces un proceso diferente con las posibilidades de la tecnología, pero siempre poniendo primero al cliente y cómo hacerle la vida más fácil. Y ahí, por ejemplo, cuando tú ves hoy cómo están los bancos siguen siendo muy rentables, retorno sobre capital del 18%,
en el año, muy parecido a los otros 2 años anteriores, un poquito inferior. Cuando lo comparas con los niveles mundiales de rentabilidad de países desarrollados, una rentabilidad, más requerimiento de capital, cobran menos tasas de crédito, tienes menos margen, entonces rendimientos que ves entre el 9 y el 12% en bancos globales, cuando aquí estás viendo un 18%, ¿no? Entonces es un mercado atractivo. Tú decías también en algún momento, en alguna plática te escuché, y digo, el momento que estamos viviendo de incertidumbre por todo lo que cambia, te distrae mucho, pero hay cosas que no cambian. Somos 130 millones de mexicanos, tenemos frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, que es un gran consumidor de nuestros productos, nos llegan remesas de entre 55,000 y 60,000 millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo lo que no va a cambiar y lo que sí tenemos, aprovechando estas herramientas, haciéndole la vida más fácil al cliente? El número de sucursales en México, antes de pandemia y las que cerraron el día de hoy, pues prácticamente no han cambiado. Algunos bancos han cerrado algunas, a poco de eficiencia, pero nada mayor. Tú paseas por cualquier centro comercial o estás en alguna zona comercial y es la misma sucursal, el mismo modelo de hace 30 años. Entonces, ¿cómo reimaginas todo espacio desperdiciado, que es un costo muy grande porque tienes que pagar renta, servicios, seguridad, personal todos los días? Entonces, o explotas ese lugar para atender mejor al cliente y entonces haces que la experiencia de ir a la sucursal sea algo que te ayude como cliente, o pasa lo que en muchos bancos ocurre hoy, ¿no? Cuando alguien llega a la sucursal es porque no pudo hacer su trámite en la web o en el celular o por el call center. Si no, no quisieras ir para nada a una sucursal, cuando por lo contrario debe ser una experiencia agradable, ¿no? Y esto que me decías es bien interesante porque mientras te escuchaba, analizaba mi experiencia y hay sucursales que han cambiado muchísimo, en donde en realidad el espacio, el real estate o digamos el espacio inmobiliario tiene más bien tecnología que te ayuda a gestionar lo que tengas que gestionar, que eso es una tendencia, y otros en donde están en esa parte híbrida, la oficina es grande, está vacía porque tienen menos ejecutivos. No necesariamente quiere decir que la atención ha disminuido, pero es esta parte híbrida entre la capacidad instalada que tenías desde el punto de vista del edificio, menos personas, algo más de tecnología, pero y otros que pues es 1980 otra vez, ¿no? Y sí, en eso estamos. No, y la otra es el cambio demográfico que estamos teniendo en México, distinto a otros países. Nuestra población es joven, promedio de 29, 30 años de edad, pero cada año 1,200,000 jóvenes cumplen 18 años por los siguientes 10 años. Sí. Y su manera de operar, de ver el mundo, de convivir con el mundo físico y el digital es bien diferente. Entonces, los bancos necesitan transformarse y es complejo porque tienes que atender a poblaciones muy maduras, que es donde está el wealth, poblaciones que están entre los 30 y los 50 que apenas están construyendo su nivel de vida, que necesitan crédito, y tienes a toda esta población joven que apenas se está integrando al mercado laboral, y estos tres grandes bloques son muy diferentes. Y después cada uno de esos bloques, si tú los partieras en cada persona, en cuáles son sus preferencias, ya ves que está muy de moda la palabra hiperpersonalización. Sí. Como me cuesta trabajo decirlo, yo prefiero decir el segmento de uno, ¿no? Entonces, en vez de tener estos tres segmentos, que la persona sea el segmento y que le dediques con todo este tema de datos, agentes y demás, cómo puedes ser un buen asesor, cómo puedes llevarlo a una mejor vida financiera y cómo le cubres todo su ciclo de vida de necesidades de ahorro. Necesito un crédito para un auto, para una casa, necesito ahorrar para tener una buena educación para mis hijos. Ahora con el tema de gastos médicos y seguros médicos que está por los cielos y la atención gubernamental pues, que no es tan buena, pues también tengo que pensar en mi ahorro para los gastos médicos cuando crezca, mi pensión, etcétera. Entonces, ¿cómo cubro todo esto y cómo me asesoro para que ese cliente pueda tener la mejor opción y yo sea su banco primario y de cabecera? Claro, y ahora ya está presente, digamos, la tecnología está, los agentes que mencionabas, pero también el core bancario, pues de repente es el reto, cómo coordinas lo muy nuevo con lo que ya tienes, el legacy, que no lo puedes dejar porque eres un ente muy regulado, entonces no es fácil, digamos, perder esta parte de sistemas en términos de regulación, y al mismo tiempo cómo lo integras pues con un agente para que tengas el segmento de uno, que me parece un gran concepto. Pero vamos a hacer un corte, estimado Gustavo, regresamos y seguimos platicando esto que me parece fascinante, sobre todo porque pues ya llevamos un rato
hablando, y sí que hemos visto una transformación, pero lo más interesante es entender en dónde estamos y hacia dónde vamos en esto que es fundamental para cualquier país. Arrancar el programa diciendo que es la columna vertebral de cualquier economía, el financiamiento, y eso es fundamental. Esta mañana estoy transmitiendo desde Cancún en la 89ª Convención Bancaria con Gustavo Méndez, él es socio líder de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America. Esta mañana estoy con Gustavo Méndez, el socio líder de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America, en una gran conversación, espero que le esté gustando tanto como a mí, sobre todo porque a veces hay que ver la perspectiva, a veces pues siempre le ponen nombres muy bonitos a la convención, y está bien, ¿no? De la inclusión financiera, el avance de las mujeres, y en fin, siempre es como muy inspiracional, pero luego pues vamos viendo la realidad y hay cosas que han mejorado sin duda. Ahorita en estas reflexiones, por ejemplo, otro elemento es que si nos regresamos al 96, pues resulta que la banca que tenemos hoy tiene una solidez, a veces nos gustaría que avanzara más rápido, pero al mismo tiempo pues necesitas una banca sólida porque el trauma 94-95 y todo el proceso fue profundo en México, y eso en parte pensaría Gustavo que en la crisis 2008-2009, la crisis financiera global que tuvo epicentro en Estados Unidos, pues ellos lo vivieron en ese entonces, y a la banca mexicana los niveles de capitalización los tomó bien. Hoy sigue siendo una banca con un ICAP o un índice de capitalización bastante alto, y eso pues nos ha permitido mantener, digamos, una estabilidad, un sistema financiero que a lo mejor podría ir más rápido, nos gustaría, porque la inclusión financiera, porque eso haría que el país creciera más rápido, pero por otro lado, pues al menos no hemos tenido estas sacudidas que otros países sí han tenido, ¿no? Y eso es importante. Sí, algo que es muy particular para el país, ahora que mencionas esta crisis del 95 y la transformación con la venta de los bancos, algo que es único para nuestro país es que los principales 5 de los 7 bancos son extranjeros. Sí. Y lo que trajeron en su momento, pues fueron muy buenas prácticas para el manejo del balance, manejo del capital, manejo de la liquidez. Entonces, eso en lo positivo. En lo no tan positivo para el país, pues son políticas más conservadoras, no necesariamente el banco es relevante para todas las instituciones globales, excepto BBVA, que genera más de la mitad que lo que genera BBVA en el mundo. Claro, y qué es interesante ese caso, porque creo que ahora del México se convierte, yo creo que tenemos buenos banqueros, eso hay que decirlo, y lo ves en los ejecutivos mexicanos que van a otras filiales, digamos, dentro del universo de estos bancos, con distintas capacidades de éxito, pero digamos, la práctica de BBVA, hablando en específico, pues, ha sido la escuela ahora del resto, porque es el ejemplo de los demás, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de retail y de comercialización, que son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que vengo de HSBC, el banco inglés, pues escoceses muy tradicionales, había el director general en su momento, Sandy Flojar, decía, no se puede prestar lo que no se tiene, ¿no? Entonces primero tengamos buenos depósitos, tengámoslos estables, y de ahí pues ya tenemos dinero para qué prestar, ¿no? Claro. Entonces todo eso yo creo que fueron escuelas que han ayudado al ecosistema, que ves a ejecutivos ahora moviéndose entre los bancos y que esa cultura va permeando. Pero por otro lado, el apetito de riesgo pues no necesariamente está en el país, entonces eso también yo creo que nos ha limitado un poco. Ahora que estamos viendo todas estas fintech, estos nuevos entrantes y sobre todo esta nueva manera de trabajar donde dices, pues si le quito todos estos costos, todos estos desperdicios, puedo llegar a más clientes, puedo tener mayor apetito de riesgo, porque si tengo menos costo en mi parte del día a día de gente, de tecnología, etcétera, pues puedo absorber un poco más de riesgo, ¿no? Entonces ese apetito de riesgo se amplía y eso es lo que produce que haya dinamismo en el crédito. Entonces yo creo que estamos en un momento donde hay una gran oportunidad porque el país, a pesar de que no crece como quisiéramos y el potencial que tiene, pues sigue siendo una gran economía. El peso, los niveles que está, pues no es necesariamente por todo lo que se haga de exportación aquí, sino porque la moneda también sirve para hacer coberturas de lo que se hace en otros países de Latinoamérica principalmente. Entonces, pues estamos en un lugar privilegiado geográficamente y hay que aprovecharlo. Mira, la cuenta que hacía yo es que el año pasado los bancos generaron alrededor de 300,000 millones de pesos de utilidad y eso, pues mal contado, son 14,000 millones de dólares. Y cuando ves las remesas son 60,000 millones, ¿no? Entonces dices, pues obvio que hay más oportunidad para los bancos, pero pues hay que ser más agresivos en el sentido de tener mayor apetito de riesgo
y eso hay que compensarlo pues teniendo menores costos, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad en la reducción de costos, no por cortar costos, sino por mover ese dinero a invertirlo en el segmento de uno, en aprovechar los datos, en aprovechar agentes y hacer que todo esto crezca más, ¿no? Y en la medida, como tú decías, como el banco es el flujo de la economía del dinero y se crea dinero cuando tú prestas, porque no necesariamente se gastan todo y algo se queda en el depósito y se vuelve a prestar, en la medida que la banca funcione mejor, el país funciona mejor. Comparas, un comparativo internacional es la cantidad de crédito contra el PIB y pues estamos muy bajos comparados con Brasil, con Chile ni se diga, entonces la oportunidad es bien grande. Claro. Ahora, hay un componente importante en esta discusión que tiene que ver cómo la banca, porque uno, con lo que acabas de decir, dices, pues hay que ir por México, ¿no? Evidentemente hay mucho que crecer, pero luego está la parte de navegar la regulación. Si me voy a la experiencia de muchos nuevos bancos, pues fue dolorosísimo, casi un calvario obtener la licencia bancaria, los dos que lo han logrado y los que ahí vienen. Pero claro, también si me voy desde el punto de vista prudencial de las autoridades, pues tienen que ser muy cuidadosos porque tenemos muy arraigadas las lecciones y volvemos al mito fundacional del sistema financiero mexicano, diría 94-95 en términos de la crisis, que en parte es lo que, por ejemplo, en aquel entonces pues eran los famosos capitales golondrinos, ¿no? Que un día se fueron y hoy tienes un Banco de México que tiene unas reservas de más de 250,000 millones de dólares, que tiene un costo, hay que decirlo, pero que al mismo tiempo cuando piensas por qué el peso es tan exitoso en términos de ser esta moneda en donde los demás se cubren, pues la vinculación con Estados Unidos, la relación de remesas, 60,000 millones de dólares, el turismo donde estamos, pues fueron 25,000 millones de dólares el año pasado. Entonces dirías, pues México no solo es global, vibrante, vinculado a Estados Unidos, también además tiene un marco macro grande, pero esa prudencialidad, digamos, que nos da la solidez, también se vuelve complicada cuando tienes que navegar la regulación para avanzar a la velocidad que te gustaría y materializar esas oportunidades, versus un regulador que a veces pues es mucho más cauteloso, y no solo pienso en la CNBV, sino en el Banco de México, ¿no? Cuando pienso en Brasil, el sistema de pagos, el CODI brasileño, que nació después que el mexicano, un año después, pues tuvo otra velocidad totalmente que ha sido un habilitador del sistema financiero de allá. No, y ves, por ejemplo, el caso de Nu, que es un gran éxito en Brasil, aquí en México pues está en etapas de consolidarse, pero escuchas a los otros bancos brasileños y dicen, es que la regulación les ha permitido llegar a hacer esto porque tienen reglas más flexibles, sí, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, pero necesitarías que nuestro regulador aspiracionalmente empezar a tener regulación más dinámica, hacerla más flexible. Hoy es muy prescriptiva, si lo dice se puede, si no lo dice no se puede. Y entonces, en esa medida que vayan teniendo escala y tamaño, pues irles ampliando lo que tienen que cumplir de regulación. Entonces, ese sería como el aspiracional. Oye, no es fácil porque también, sabiendo de dónde venimos y lo ves del otro lado, ya habiendo vivido una crisis, también te pones a pensar y dices, bueno, no quiero vivir lo que pasó en el 95, ¿no? Claro. Entonces, eso pues también le da mucha estabilidad, pero pues te quita velocidad. Pero digo, dentro de todo yo creo que va avanzando bien. Del lado de los banqueros, pedirles mayor apetito de riesgo, mayor transformación, mayor enfoque en ampliar su apetito de riesgo hacia mercados no tradicionales. Y del lado del regulador, pues la regulador marca el campo donde juegas, ¿no? Entonces que empiece a flexibilizar, a ser más dinámico, eso sería estar como en el mundo ideal. Claro, y de repente, la verdad es que no he hablado tan a profundidad con los reguladores como hablo con el sector privado, con los bancos, pero me parece que si nos vamos del otro lado, bueno, les pasan varias cosas, recursos muy limitados, por lo tanto talento limitado, eso lo complica, pero sí hay, digamos, buena intención en términos de tratar de que esto avance, pero bueno, con esa posibilidad que tienen recursos muy limitados, y entonces también creo que es importante cómo los jugadores, la banca, etcétera, pues van habilitándolos más, tratando de ayudarles a resolver los problemas o los signos de interrogación desde el punto de vista de regulación, porque hay cosas fascinantes, ¿no? En este documento que platicábamos y en muchos otros, pues se habla de estructuras mucho más simples, del blockchain, que ha sido, lo hemos hablado otros años, cuando estaba más en auge, etcétera, que es pues la base de datos, encriptación colaborativa, que te permite estructuras mucho más directas y una serie de cosas que siguen la discusión, pero que finalmente cuando hablas de captar dinero del público inversionista y de la columna vertebral de una economía, es fantástico soñar. El problema es que si te equivocas, como a veces pasa, las curvas de aprendizaje acá te truenan un país como nos ocurrió en el 94-95, ¿no? Entonces no es menor tampoco. No es menor. Y ahora con el Genius Act en Estados Unidos, que ya habla de los stablecoins y que fortalece todo este tema
de criptomonedas. Cuando tú te volteas a la regulación mexicana, pues los bancos tienen prohibido tener en su balance cualquier activo digital, ¿no? Entonces, eso te dice pues lo conservadores que somos. Que te digo, por un lado está bien, Sí. y por el otro pues tenemos que ver la manera en cómo hacerlo más flexible, proporcional y sin incidir en riesgos desmedidos o desproporcionales. Claro. Pues Gustavo, siempre es un gusto, digamos, este ejercicio que hacemos cada año. La verdad es que es muy interesante entender en dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos, porque lo que veníamos platicando hace varios años, pues hoy ya es una realidad, y cosas que podrían haber ocurrido todavía no lo son, pero en eso estamos y creo que es clave tener este punto de referencia, digamos, para entender pues un sector que es fundamental para el país y sobre todo para el crecimiento inmediato que tenemos que tener. Sí, y un tema difícil que no tocamos y esperemos no tocarlo el año que entra porque ya es un tema resuelto, pues es todo el tema de lavado de dinero y toda la responsabilidad que ahora tienen los bancos para cuidar cómo se mueve el dinero en las instituciones. Claro, que además ahí hay una enorme oportunidad, lo acabas de mencionar hace un rato, si recibimos 60,000 millones de dólares, aun cuando cayeron las remesas el año pasado, pues te habla de un mercado, México, Estados Unidos, que tiene una enorme oportunidad, puntos de datos estructurados, digamos, que se pueden analizar, y ya hay jugadores que están empezando a ver esa oportunidad, pero claro, tiene que haber muchísimo cuidado por el momento delicado que estamos atravesando en la relación bilateral, y no solo por la presión de Estados Unidos, por el bien del propio México, porque necesitas un sistema financiero sólido, limpio, y a todos nos interesa que el crimen organizado pues esté muy contenido, digamos, en esta, digamos, existencia vinculado al sistema financiero mexicano, que la verdad es que también esta parte prudencial ha sido bien importante. Claro. Pues Gustavo, gracias. Rodrigo, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un gusto y esperemos vernos en la 90. En la 90 sí, esas no podremos faltar. Así que ahí nos veremos en la siguiente y a lo largo del año porque espero que sigamos veamos, hablando. Sí. Un Como gusto. ha ocurrido. Gracias. Ahí escuchamos a Gustavo y vimos a Gustavo Méndez, el socio líder de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America.